Seguir no siempre es avanzar. Hacer más no siempre es crecer. Y a veces, rendir es lo más valiente que puedes hacer. Bienvenidos a la serie de mi canal de David Ruido. Y este es el tercer episodio donde vamos a abordar esta serie de episodios que tratan sobre desaparecer para renacer. Sobre ese tan conocido Monk Mode del cual hablábamos en el primer episodio, donde di una serie de pautas que me han funcionado y todavía hoy me siguen funcionando, sobre todo a día de hoy, porque yo creo en esa maestría como se implementa en Lejano Oriente, en Asia, donde la vida es un recorrido donde uno tiene que ser su propio maestro y mejorar en espiral constantemente. Es por ello que, como es un tema bastante denso, al final lo he ampliado a 3 capítulos, este es el tercero. Si no los has visto, aún no has visto los episodios previos, te invito a que lo hagas para que puedas tener claro desde dónde partimos, desde dónde salimos, cuáles son las bases y cuáles son realmente los problemas a los cuales nos enfrentamos para llegar al punto en el que estamos en este vídeo, y por qué digo que rendirte al final es lo más valiente que puedes hacer en ciertos momentos. Empezamos con el vídeo. Bien, hay ciertos momentos donde estás tan obsesionado con mejorar que no te das cuenta de que tu espiritualidad se ha convertido en tu nueva jaula. Ya no huyes con sexo, con Netflix, ni con comida, no te distraes con el teléfono. Ahora, sin embargo, huyes con libros, meditaciones, productividad extrema. Y tú dirás, pero vamos a ver, ¿esto no se suponía que era lo que teníamos que hacer? ¿No nos habían vendido que la disciplina extrema y la maximización de nuestro tiempo, la hiperproductividad, es lo que necesitamos? ¿No era esto la filosofía estoica, que nos prometían tanto éxito y logro si aplicábamos lo mejor de nuestro tiempo y de nuestras cualidades? Pues déjame decirte que no has cambiado, solo has sofisticado tu forma de huir. Y lo oyes bien. Lo digo porque he sido el primero en aplicar esto durante muchos años y lo único que he obtenido es más pesadez, más frustración y muy pocos resultados. Durante mucho tiempo he sufrido la mega disciplina, el mega tesón, la determinación. Me levantaba a las 4 para estudiar, pasaba 12 horas, lo has oído bien, 12 horas. Me levantaba solo para ir al baño, ducharme y comer, y me permitía medio día de descanso en un régimen de estudio y de trabajo que duraba una media de 3 meses, donde a partir de ahí te cogías 5 días de reposo porque ya se te había freído el cerebro de estudiar el Código Civil, el Manual de Derecho Administrativo y un sinfín de legislación, historia, política internacional, tratados, derechos de los tratados, etc. Al final, exhausto y viendo que no avanzaba a pesar de que daba lo máximo de mí, empecé a dudar un poco de si eso realmente era la solución, porque veía que muchos de mis coetanos, muchos de mis compañeros que estudiaban como yo, algunos iban mucho más rápido que yo y con una ligereza abismal. No sufrían el estrés. Ya a mí me salieron canas. Yo con 26 años ya tenía canas. Muchos podrán decir que eso es natural y que algunos genéticamente estamos predispuestos a tenerlas de forma natural. Sin embargo, no era mi caso. Yo veía que esto incrementaba según pasaban las semanas y empecé a perder el pelo. Empecé a engordar, ya que el cortisol que tenía en cuerpo era altísimo, y toda una serie de factores que me dijeron pues simplemente parar, porque era un agobio y un estrés constante. Sin embargo, no entendía por qué, porque yo aplicaba el máximo de la disciplina. Yo pensaba que era sinónimo de éxito y era todo lo contrario. Entonces empecé a estudiar ideas y filosofías contrarias. No contrarias, sino que enfocaban la disciplina, que sigue estando. Todo el mundo necesita hábitos, disciplinas, rutinas, pero es el modo en el cual las integras en ti, en tu psique, que hacen la diferencia. Entonces digo que lo único que has hecho es huir cuando
implementas estas técnicas, en vez de has dejado la dopamina, has dejado el sexo compulsivo, has dejado los vicios, el tabaco, el alcohol, y ahora estás mucho más centrado y vas al gimnasio a las 5 de la mañana y mides tus macros, pero aún así no pierdes peso, aún así tu vida económica no ha mejorado y no tienes para nada las ideas claras. Bien, hay un psiquiatra, no es psiquiatra, aunque estudió psicoterapia, psicología, es considerado un psicoterapeuta muy famoso de la escuela de Frankfurt, conocido Erich Fromm, cual sigo bastante de cerca sus escritos. Decía lo siguiente: el ser humano moderno huye de sí mismo hacia adelante. Es curioso porque a cualquier persona que le venga esta frase diría, no entiendo qué quieres decir, tío, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Que huye de sí mismo hacia adelante. Bueno, dice que tú no estás presente, básicamente. Lo único que estás es ocupando tu mente con otras cosas para no centrarte en ti mismo, para no estar realmente analizando lo que te está pasando por dentro, enfrentarte a esas cosas incómodas que no quieres sentir. Estás proyectado en la versión mejorada de ti, que es principalmente una proyección hecha desde el ego. Entonces te conviertes en una máquina de rendimiento incluso para sanar, y eso no lleva a ninguna parte. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de todo esto? Que nunca paras, nunca integras y nunca habitas tu alma, que eso es lo más preocupante y más triste de todo. Bien, ¿qué solución le podemos dar a todo esto? Aunque lo estoy haciendo, es un tema muy profundo y lo estoy reduciendo en un vídeo de menos de 15 minutos. Disculpadme, pero esto es el range de tiempo al cual estamos sujetos hoy en día y el rango de atención. Más de eso nos dispersamos, entonces yo intento dar el máximo de información resumida posible para que mi mensaje tenga un sentido, pero al mismo tiempo intento no dejarme nada fuera, porque ahí ya siempre van a encontrar algunos defectos o irregularidades en lo que digo y tal y cual. No hay ningún problema, podemos hacer un vídeo de 1 hora sobre cada temática, o incluso podemos hacer lives y debates si vosotros queréis, o si alguien que está interesado. A mí fliparía. Sin embargo, lo que hago siempre es nutrirme de las fuentes más antiguas. Yo creo que el mundo antiguo tenía respuestas a todos, porque simplemente el mundo espiritual tenía mayor peso que el pragmático y el lógico, que hoy en día es totalmente lo opuesto. Sin embargo, somos una sociedad que está perdida desde el alma, y muchas de las cosas que intentamos cubrir físicamente con bienes y lujos y cosas externas a nosotros mismos no acaban de llenarnos. Y si no, preguntadle a cualquier persona rica o neorrica si al final el dinero lo hace todo. Yo soy un gran adalid del dinero. Creo que el dinero en este mundo que vivimos cubre las necesidades, nos da el tiempo que necesitamos para hacer y realizar los proyectos que queremos, y es súper importante. Hay que hacer dinero para escapar de una empresa que te da un empleo y te jode la vida, de un jefe cabrón que no te permite ver a tu madre que está enferma y no te da vacaciones porque a él no le sale las narices. Hay que ser libres, y para ser libres hay que generar riqueza. Pero para generar riqueza hay que aportar algo al mundo, y para aportar algo al mundo hoy en día, en 2025, hay que ser auténticos. Y para ser auténticos hay que descubrir cuál es nuestra esencia y en qué estamos diseñados a cubrir esas necesidades que ofreceremos al mundo y al mercado. Y por ello estoy explicando todo esto. Me he dado cuenta que sin entendernos a nosotros mismos jamás seremos genios en nada de lo que hagamos. Tendremos un poco de suerte si resulta que hemos nacido en el sitio adecuado y somos Lionel Messi o Mozart o Beethoven, y desde pequeñitos hemos destacados rápidamente en lo que habíamos sido diseñados por la naturaleza. Pero muchos de nosotros no tenemos la misma suerte. Es por eso que me refugio en algunas filosofías y doctrinas muy antiguas, como el sufismo, porque tiene una serie de herramientas que son flipantes, como el eneagrama, por ejemplo, que es usado por la psicología y por la psicoterapia y los análisis clínicos, los trabajos clínicos que se
implementan sobre pacientes aceptado. Y por lo tanto a mí me resulta una herramienta más que válida, ya que la ciencia oficialista la acepta incluso, a pesar de que es una herramienta un tanto metafísica. A mí me flipa, me parece fascinante y es imposible aprenderla de golpe, un cursillo barato, porque es tan denso, habla del ser humano y de todo lo demás, entonces la uso como referencia. Y el sufismo dice así: la evolución no se mide por cuánto haces, sino por cuánta presencia eres capaz de sostener en el vacío. Esto queda muy deep, pero es principalmente muchas de las cosas de las que intentamos huir. Normalmente es huir de la fricción, huir del momento de incomodidad, a lo que se hace referencia aquí. Estar en lo incómodo es lo que nos hace crecer. Lo hago siempre alusiones a ejercicios físicos porque es justo lo que te da mejor visión de esta explicación tan metafísica. Cuando tú estás haciendo flexiones o estás levantando pesas o lo que sea que hagas en el gimnasio como actividad física, en el momento donde está quemando, donde duele, es donde no tienes que soltar. Es donde tienes que aguantar, porque justo ahí está el crecimiento. Es justo ahí, en esa última repetición donde está quemando y no puedes más. Es ahí que si haces una o dos más es donde va a crecer tu pectoral en este caso. Es justo ahí ese centímetro, ese medio inch, como dicen en Estados Unidos o en Inglaterra, donde tú vas a crecer. Si eso lo haces siempre, es donde está la evolución. Pero claro, llegar a ese punto cada vez es difícil, porque la mente nos lleva siempre a ese sentido de ahorro, ¿no? La mente está diseñada para ahorrar energía, y entonces es esa lucha interna que tenemos de querer evitar el sufrimiento, el dolor, el desgaste. Por tanto, el sufismo dice que no es más conocimiento, es más rendición, ¿vale? No es más intensidad, es más apertura. Lo que más miedo te da no es fracasar, es parar y sentir lo que hay detrás de tu personaje. Si esto lo analizáis bien, yo cada vez que lo hago, he hecho retiros sufís aquí en Italia y seguiré haciendo porque me parecen fascinantes. Lo que hacen es analizar las emociones, y créanme que es de lo más difícil que he hecho nunca, porque te ponen de cara a la emoción más sensible que puedes tener y tienes que abrir el corazón directamente en situaciones que no quieres, de las que siempre rehuyes, no quieres hablar, no quieres tratar porque te dan vergüenza, por las razones que sean. Entonces tú eso ahí se afronta a pecho descubierto, y es cuando realmente se sana y se crece emocionalmente, y por lo tanto todo lo demás fluye una vez que asentamos ciertas cosas que tenemos ahí enterradas y no queremos tocar. Por lo tanto, ya llevamos casi un cuarto de hora. Lo que acabo de mencionar aquí en esta parte final es que la inversión de polaridad es importante, es el recuerdo sufí para renacer, recordarse, más que añadir, más que cursos, sumar más másters, sumar y añadir y leer, que hacer un paso de firmeza y pararse y rendirse, aceptar lo que hay en ese momento y observar. Por lo tanto, para acabar este vídeo me gustaría simplemente decir que si no te detienes a integrar lo vivido, todo lo que has hecho hasta este momento, hasta ahora mismo que estás viendo este vídeo, te convertirás en un algoritmo espiritual, y eso es más peligroso que el ego clásico. Porque parece iluminación, pero es desconexión profunda con tu ser. Intenta hacer lo siguiente. No pido, yo no suelo pedir hacer meditaciones y cosas así, porque muchas veces, si no salen con la perspectiva adecuada, no se llegan a tocar ciertas partes del espíritu que se necesitan explorar. Valen para relajaciones, para respiración, para oxigenación, para mantener la tranquilidad, para poner un ritmo circadiano más alineado, vale. Pero algunas otras cosas a nivel espiritual hay que enfocarlas más profundamente, como hacía Gurdjieff. De hecho, él proponía siempre una parte de meditación, pero había una parte de trabajo inicial.
Entonces solía pedir a sus alumnos que se rindiesen durante un día. Ríndete, déjalo todo, como si hubieses abandonado todo, y apaga ese personaje que estás intentando crear. Apágalo, como si dijeses a tomar por culo, ya está, se acabó. Acepto quien soy ahora mismo, sin esa riqueza, sin esos títulos, sin esa forma física que deseo tener para ser reconocido socialmente. Hazlo, quédate solo con tu alma, sin productividad, sin técnica. Si sobrevives a ese silencio, habrás empezado a vivir de verdad. Como siempre, si te ha gustado esta parte, házmelo saber. Al final lo hago para compartir lo que realmente creo que es necesario para las personas. Me he dedicado a estudiar muchos años al ser humano, al poder, la economía, la filosofía, y al final mi idea siempre ha sido intentar darle un sentido práctico a la vida de todos nosotros para poder mejorar y tener una plena, no una vida banal, una vida plena, como se solía disfrutar cuando uno era niño y conseguía subirse a su bicicleta por primera vez, sin ayuda de nadie. Esas emociones son las que tenemos que tener constantemente, y según vamos creciendo todo eso se va apagando. Esas emociones ya se van desapareciendo, como si ya lo supiésemos todo, pero en realidad es que no estábamos viviendo. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo, episodio de mi canal. Y como digo siempre, ¡let's flow!